Buenos días con todos. A continuación, el grupo número 6, conformado por Fernando Mayor, Dacio Monzón y Giacomo Migones, y la que les habla Kirsten Medroa, van a exponer acerca del cuento Mimoso de Silvina Ocampo. En la introducción vamos a ver la biografía, la corriente literaria, el resumen del cuento, el análisis de los personajes, del espacio y escenarios, ejemplo de la tensión, intensidad, estilo y tipo de narrador, la comparación con otro cuento y finalmente la conclusión. Biografía. Silvina Inocencio Ocampo nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903, hija de Manuel Silvino Ocampo y Ramón Aguirre, una familia aristocrática. Fue una escritora, cuentista y poeta argentina. Su primer libro fue Viaje Olvidado, en 1937, y el último, Las Repeticiones, publicado póstumamente en 2006. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica. Estudió pintura y dibujo en París, donde conoció en 1920 a Fernand Leyer y Giorgio de Chirico, precursores del surrealismo. Se le considera una de las escritoras más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Recibió el Premio Municipal de Literatura en 1954, el Premio Nacional de Poesía en 1962, el Gran Premio de Honor de la SADE en 1992 y el Premio Konex en 1984. Las características comunes de los cuentos de Ocampo son las intuiciones, los sueños y las obsesiones. Por otra parte, Silvina siempre intentó borrar las fronteras entre la prosa y la poesía. Entre sus obras más importantes están La Naranja Maravillosa, El Breve Santoral, Cornelia frente al espejo, El caballo alado, Informe del cielo y del infierno, Las invitadas, Las repeticiones y otros cuentos inéditos, Los que aman, odian, y uno de los que se conoce también como sus mejores cuentos fue La casa de azúcar o Hasta el puente Alsina. Ella falleció en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993, a los 90 años. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires en 1903, hija de Manuel Silvino Ocampo y Ramón Aguirre, una familia aristocrática bonaerense. Desde pequeña estudió pintura y mostró inclinación por la poesía. En su juventud estudió dibujo en París con Giorgio de Chirico. Silvina tuvo la oportunidad de moverse con soltura en el mundo literario debido a la influencia de su hermana mayor, Victoria Ocampo. Cabe resaltar que ella era la menor de 5 hermanas, quien la vinculó al mundo literario gracias a la revista Sur, que fundó y dirigió. En 1933 conoció a su marido, el escritor Adolfo Bioy Casares, con quien contrajo matrimonio en 1940 y tuvo una hija única llamada Marta. Su irrupción en el panorama literario argentino vino de la mano de un libro de cuentos, Viaje Olvidado. Silvina Ocampo apostó por la elevación de la literatura fantástica y policíaca a la categoría de géneros de primer orden. Silvina Ocampo ha pasado a la historia de la literatura argentina del siglo XX por la crueldad desconcertante que supo imprimir en algunos protagonistas de estos relatos. También realizó una extensa obra poética. En su primer libro de versos, Enumeración de la Patria, se sumó a la tendencia de recuperar los modelos clásicos de la antigua poesía castellana. Se le considera una de las escritoras más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Recibió el Premio Municipal de Literatura en 1954, segundo, el Premio Nacional de Poesía, tercero, el Gran Premio de Honor de la SADE y por último, el Premio Konex en 1984. A la edad de 90 años falleció en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993. Y ella pertenecía a la corriente literaria de la vanguardia. Mimoso era un perro muy querido por su dueña Mercedes, pero ese se encontraba muy mal de salud. Así que Mercedes decidió llamar al embalsamador para consultar los precios, ya que ella quería quedarse con su perro si es que éste llegara a fallecer. Al día siguiente, este fallece y lo tienen que llevar a la tienda del embalsamador. Al llegar, Mercedes le especifica las poses y las características en las cuales ella quería que Mimoso sea embalsamado. Y el embalsamador le dijo que ella tenía buenos gustos para eso y se ofrecía a llevar a Mimoso a la casa de Mercedes cuando éste esté listo. Pero Mercedes lo rechazó tajantemente, diciendo que iría con su esposo a recogerlo a la tienda cuando esté listo. El dicho día, ellos fueron a recoger a Mimoso de la tienda, y cuando llegaron ambos se sorprendieron, ya que este había quedado perfecto, y su esposo exclamó que solo le faltaba hablar al perro para que esté vivo otra vez, y le preguntó al embalsamador qué había hecho para que este quede así.
Este respondió que usaba venenos para embalsamar. Al escuchar eso, Mercedes se sorprendió y le preguntó que si eran tóxicos, pero este dijo que no lo eran, y la única manera de que eran tóxicos era que si los comías. Al escuchar eso, se retiraron de la tienda. Al llegar a su casa, pusieron a Mimoso en la puerta, ya que él siempre los esperaba ahí. Y su esposo se retiró, y al darse cuenta, Mercedes le dio un beso al perro. Y su esposo le reclamó de que por qué lo había hecho, y sobre qué pensarían los vecinos sobre eso, o qué dirían las visitas. Su esposa le respondió que cuando vengan las visitas, esconderían a Mimoso, o dirían que había sido un regalo de su vecina. Y su esposo se tranquilizó. Después de unas horas, llegó una nota con unas palabras maliciosas, y su esposo se enfureció, y agarró a Mimoso, y lo partió en pedazos como a una rama y lo lanzó al horno. Entonces Mercedes se molestó, y dijo que probablemente el que había hecho esa nota había sido el tenedor, pero su esposo no le creyó, y empezaron a discutir, y Mercedes dijo que el tenedor nunca más iba a ir a su casa. Entonces su esposo le respondió que justo esa noche ellos iban a cenar en su casa. Mercedes, al escuchar eso, se paró rápido de la cama y empezó a preparar la cena. Empezó a preparar la cena al costado del horno donde habían tirado a Mimoso. Al llegar el tenedor, le preguntó a Mercedes qué había cocinado, y ella le respondió que había cocinado asado de cuero. Y sonriendo. Después de eso se sentaron a comer y Mercedes empezó a hacer chistes sobre perros y sobre que los chinos comían perros. Y después de eso, el tenedor empezó a probar la comida y al morder la carne, cayó muerto. Y Mercedes se paró a recoger los platos con una sonrisa, pero a la vez con unas lágrimas. Análisis minucioso de los personajes y espacios o escenarios. Para entender la forma de actuar de todos los personajes de Mimoso, se tiene que primero entender el tono irónico excesivo que tiene la obra. La autora usa mucho el recurso de la ironía en varios de sus cuentos, y este es un claro ejemplo de ello. Esto se refleja en toda la historia, y hace que el lector como que se le haga poco a poco común todas las cosas que hacen los personajes, las cuales son bastante raras e inusuales, llegando a la locura, donde un ejemplo claro es la misma protagonista. El personaje que más se puede analizar de esta obra, por obvias razones, es Mercedes. Desde el inicio de la obra se presenta Mercedes muy angustiada, triste, preocupada por Mimoso, su perro que estaba agonizando ya desde hace 5 días. Desde ahí ya empiezan las cosas que desde el punto de vista del lector se notan raras. Mercedes, con su perro agonizando frente a ella, ya piensa en embalsamarlo. Pese a estar demasiado triste, ella ya está cotizando los precios aún sin el que el perro fallezca. Los sucesos locos no dejan de suceder. Mercedes es una persona con rasgos de locura durante toda la historia. Esto se puede deber a la muerte de su perro, o tal vez siempre ha sido así, siempre ha sido una persona con esos rasgos. Hablando literalmente, cualquier persona vería a Mercedes como una persona loca, como alguien loca que no está bien de la cabeza. Es una persona que no le importa lo que tenga que hacer ni lo que opinen los demás, con tal de lograr sus objetivos. Ella se tuvo como objetivo tener a su perro por siempre y lo logró. Quiso tener a este perro con todos los detalles que quería, con sus ojos de vidrio y todo, y lo logró. Y hasta el final quiso vengarse de la persona que se burlaba de ella y de su perro y logró asesinándola con veneno, con su propio mascota. Hay una expresión que se puede utilizar para personas como Mercedes, por ejemplo, la banalidad del mal. No es explícitamente el caso de Mercedes, ya verán por qué, pero se puede utilizar para ella. Por ejemplo, el ejemplo es la banalidad del mal sirve para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. La tortura, la ejecución y el hecho de asesinar a personas son actos malvados que no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. Esto quiere decir de que, obviamente, en este caso la banalidad del mal es para personas que son como que dirigidas por alguien, ¿no? O sea, alguien superior les dice qué hacer. Pero en lo que sí se relaciona el cuento y con Mercedes es que no le importa lo que haga o sea, solo quiere lograr su objetivo, no le importa las consecuencias que tenga. Y esto se ve al final muy claramente en el asesinato. Solo quería vengarse, no le importaba la consecuencia de sus actos, que al final asesinar a alguien siempre tiene consecuencias.
Luego de Mercedes, los personajes no tienen tanto trasfondo como ella, ya que esta es la que más habla, la que más se muestra al lector, muestra sus sentimientos, muestra todo lo que piensa. Pero otro personaje es el esposo de Mercedes. Este es un personaje que en toda la historia se le ve como un apoyo para ella, ¿no? Se le ve como que siempre es más que apoyo para ella, no solo emocional, sino en las cosas que ella hace. Él siempre como que le ayuda en las cosas que hace. Y no es tanto como que también está para el apoyo emocional, pero en la historia se refleja más como esto. Él desde el comienzo al final no se le nota demasiado. La escena se ve como llora con ella, por eso también está en un apoyo emocional, pero no llega al extremo de Mercedes. Es una persona bastante tranquila, una persona que cuestiona las acciones de su mujer, más no la rechaza. Esto se ve a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando embalsaman al perro, se preocupaba bastante por el dinero, luego por qué opinarían las amigas de Mercedes, y siempre tenía algún comentario hacia lo que hacía la protagonista, pero siempre lo terminaba aceptando. Y no hacía algo en la historia que sea significativo, pese a ser de los pocos personajes que aparecen en la obra. Aporta tal vez muy poco por parte de él mismo, siendo alguien más de apoyo. Como tercer y último personaje a destacar y analizar, ya que el personaje conocido como el tenedor no se le conoce y no se le puede analizar mucho, es el hombre que embalsama al perro. Aunque no sale durante toda la historia como los protagonistas, en el tiempo que sale se le hace notar mucho por sus ocurrentes, inoportunos e irónicos comentarios. El hombre, que es así mencionado durante toda la trama, desde el inicio ya es alguien vistoso para los lectores. Se le presenta como con unas mangas de camisa, fumando un cigarro toscano. Este hacía comentarios que no venían al caso mientras preguntaba cosas sobre cómo hacer su trabajo, cómo embalsamar al perro. Y estos hacían molestar demasiado a Mercedes, pero esta se aguantaba. El hombre en varias ocasiones estuvo a punto de lograr hacer perder la paciencia a la protagonista. El hombre se notaba que era una persona un tanto desconsiderada, por más que hizo el trabajo bien, y al final es lo que cuenta. Pero este no tenía compasión hacia Mercedes, por más que estaba con su reciente difunta mascota, ¿no? Por los comentarios que hacía era alguien que no le importaba mucho la situación, solo explícitamente qué haría en el trabajo, y también hacer comentarios, la verdad que bastante inadecuados, ¿no? En esta obra podemos observar algunos ejemplos de tensión, como cuando Mercedes empieza a preparar la cena, cuando esta misma empieza una charla con el embalsamador en la tienda. Asimismo, podemos observar un ejemplo de intensidad, cuando el invitado está a punto de comer la carne. Por otro lado, en esta obra observamos un narrador omnisciente, ya que este relata la obra en tercera persona pero no participa en la trama. Pero también sabe los sentimientos, pensamientos y acciones de los personajes. En esta obra podemos observar algunos recursos, como el símil, como cuando Mercedes compara los ojos de Mimoso con el color de una mariposa. Asimismo, observamos la metáfora, cuando el esposo de Mercedes estaba muy molesto y dice que el fuego ardía en su corazón menos que en la cocina. Y finalmente la ironía, cuando el invitado dice que tendrían que llamar al peluquero ya que su carne tenía algunos pelos. Bien, análisis intertextual. Usamos el cuento de Silvina Ocampo, Mimoso, con el de Color Modesto del peruano Julio Ramón Ribeiro. Comparación entre los personajes principales de ambos cuentos. Los personajes principales en la obra de Silvina Ocampo son Mimoso, el perro de la familia, y Mercedes, su dueña. Por otro lado, en el cuento de Ribeiro, los personajes principales son Alfredo y una sirviente de color oscuro, llamada en el relato simplemente como la Negra. Las similitudes que encontramos aquí son la realidad con la cual son constituidos estos personajes. Todos ellos son personas de carne y hueso, que al igual que toda la sociedad, enfrenta problemas, preocupaciones, frustraciones, tristezas, entre otros sentimientos. Por otro lado, y cayendo en el contexto de cada cuento, el primero nos habla de cómo la tristeza de perder a la mascota crea en la mujer la idea de embalsamarla con el fin de que el perro continúe allí con ella. Mientras que Alfredo es una persona que no encaja en su contexto, en esa fiesta donde él es un fantasma más y que necesita salir de ese lugar, llegando a la cocina donde estaban los sirvientes animándose a bailar con la Negra, sacándose ese clavo de la espalda. Ahora, la comparación entre los tipos de narrador y las técnicas narrativas. El tipo de narrador que usan ambos cuentos es el narrador omnisciente, pues él lo ve todo y lo sabe todo. Por otro lado, las técnicas narrativas que ambos textos plantean son técnicas lineales, teniendo el desarrollo aristotélico con un inicio, un nudo y un desenlace. A su vez, los diálogos son dichos por los propios personajes, siendo el narrador quien algunas veces pone más matices en los sentimientos.
Comparación entre los temas centrales de ambos relatos. Ambos textos tocan temas muy diferentes, pero tienen un punto en comparación: personas que no encajan o no se sienten satisfechas con su entorno. En el caso de Mercedes, ella se siente sola, solo tenía al perro y su marido era un cuadro pintado que solo sirve para dar palabras, mas no caricias. Mientras que Alfredo es un raro por no encajar en ningún contexto, y al intentar hacer en uno, resulta que también es raro, ya sea por beneficios o porque esas otras personas tampoco pertenecen a su contexto. Comparación entre visiones del mundo, semejanzas y diferencias. La principal semejanza que existe entre estos cuentos es su realismo. Ambos pueden ser contados como una anécdota en una reunión o en una parrillada. Son tan reales que uno puede identificarse con los personajes y hacerlo parte de su contexto. Esto se hace más visible con los aires que consideran a los animales como hijos. Mientras que, por el otro lado, el racismo, a pesar de todos los avances, parece no extinguirse nunca. Pero he allí su principal diferencia. Mientras uno aborda el tema de la soledad e intenta sopesar con una mascota, el otro cuento nos demuestra que la soledad o el no encajar en un determinado contexto de personas será imposible, e incluso intentándolo se llegará al fracaso. Esa visión tan cruda de Ribeiro es lo que le da a su literatura un gancho que difícilmente se encuentre en otros escritores. Y como conclusión final, Silvina es de las escritoras más importantes, sin lugar a dudas, y relevantes de todo el siglo XX, en la literatura argentina y latinoamericana, gracias a los cuentos, poemas y libros que hizo, plasmando así los sentimientos e influencias que tuvo a lo largo de su trayectoria como profesional. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.